Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de estrategia y liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el consumo, justamente la situación del consumo en Paraguay. Para lo cual hemos convocado al economista Hugo Roy, es socio fundador de MSS Grupo Consultor y Emprendedor Social, docente universitario y participante activo del debate de políticas públicas en temas sociales y macroeconómicos. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Espero que te Bueno, encuentres bien y espero que te estés cuidando porque necesitamos cuidarnos todos. sí, muchas gracias. Sí, sí, de hecho nos estamos cuidando igualmente creo que es un momento en el que todos tenemos que tomar sumo cuidado, ¿no? Porque de hecho es algo que venimos experimentando ya hace un tiempo, pero todavía en vías de solución, ¿no? Y con lo cual afecta mucho y sobre todo también el campo económico, ¿no? Que justamente es el punto que vamos a tocar hoy. Te agradezco mucho por estar con nosotros. En nuestro programa siempre convocamos a líderes referentes de los distintos sectores y en este caso, bueno, para ver los aspectos de la economía, cómo estamos hoy y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Comenzando un poco por el tema de los resultados del índice del precio al consumidor de abril, ¿no? La inflación del mes de abril, medido por el IPC, ha tenido una variación del 0,1% negativo, ¿no? Superior a la tasa de variación 0,2% negativo en el mismo mes del año anterior, según informa el Banco Central. Quisiéramos que nos comentes un poco a qué se debe o si se puede explicar un poco esa variación, teniendo en cuenta que entran diferentes variables, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta si esto está afectando lo que tiene que ver o si significa algo que tenga que ver con la retracción del consumo. Evidentemente, las decisiones de consumo, nosotros las personas la tomamos en relación a dos, tres elementos y uno de ellos son los precios, ¿verdad? A lo que está más caro lo compro menos y cuando está más barato eso me motiva a comprarlo. El otro elemento que también incide en el consumo es la tasa de interés, ¿verdad? Una tasa de interés alta hace que yo dijera, me conviene hoy dejar de consumir y ahorrar para consumir más mañana porque me van a pagar más intereses. Pero si la tasa de interés está baja, me conviene probablemente consumir más hoy. Entonces, a partir de la tasa de interés, obviamente la disponibilidad de crédito y el costo que está vinculado a ello es lo que determina eso. Hay otros elementos que también inciden en el consumo, pero que también afectan el precio, que tiene que ver con la oferta de bienes y servicios. En la medida que hay mayor oferta, probablemente los precios tienden a bajar, ¿verdad? O en la medida que escasea algo, probablemente los precios tienden a subir. ¿Qué pasó en el mes de abril? Es tu pregunta, ¿verdad? Hay una música, Exacto. creo que hay una música que se llama así. ¿Qué pasó en abril? No. Puede ser. Pues, ¿verdad? Me parece que sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esto? ¿Qué está pasando en estos primeros meses? Nosotros venimos en un contexto en el cual la tasa de interés es muy baja, está bajando en el mundo y en Paraguay Claro. también, ¿verdad? En el mundo bajó antes, en Paraguay más tarde. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo justamente, o sea, por un lado, por un exceso de liquidez y por otro, con el objetivo de dinamizar un poco tanto la inversión como el consumo. Claro. Eh, Ciertamente, el consumo, crédito para el consumo es como que lo más una de las cosas más importantes del sistema financiero, ¿verdad? Pero el crédito del consumo no se está incrementando, básicamente porque los agentes hoy somos un poquito prudentes de más, por así decirlo, ¿verdad? Es decir, como no tenemos certeza qué va a pasar mañana, como no tenemos certeza si voy a tener trabajo mañana, como no tengo certeza que la economía se va a recuperar mañana, entonces yo estoy cuidando más los ingresos que tengo y tratando de controlar el consumo. El otro elemento que habíamos comentado, o sea, que también incide en el consumo y que en este abril tuvo incidencia importante, tiene que ver con el nivel de precios. Y tal cual lo señalaste, nosotros tuvimos en abril una inflación baja, pero tuvimos en los meses de enero, febrero y marzo una tasa de inflación positiva. En abril fue negativa, deflación es lo que normalmente se dice, ¿verdad? Claro.
Un poco estos meses de tasa de interés un poquito más alta se debe también a una leve recuperación de la actividad económica en esos meses, mayores recursos del sector agrícola, entre otras cosas. Había un cierto optimismo a inicios de año. Entonces eso generó una mayor, o sea, y los productos estaban muy controlados, importamos menos el año pasado, entonces había como que una escasez de productos y un consumo que se estaba dinamizando. Eso generó una mayor presión a los precios. En consecuencia, los precios se elevaron en el primer trimestre y eso hizo que probablemente o sea, se deba a un consumo creciente. Pero en abril, no me olvido de tu pregunta, estos cayeron. ¿Y por qué? Porque realmente el Banco Central, o sea, una de las cosas que inciden en el precio también es el tipo de cambio. Y el Banco Central tuvo una actitud también de controlar el tipo de cambio a través de las intervenciones, tuvo mayor intervenciones en los primeros meses del año, o sea, más allá de lo que tradicionalmente lo hacía, y a través del tipo de cambio controlan los precios, el precio de los bienes transables. O sea, nosotros consumimos bienes locales y bienes internacionales. Cuando controlo el tipo de cambio, controlo los bienes, el precio en guaraníes de los productos importados. Y Claro. también había más contrabando, ciertamente, y eso hizo que generara a una lenta recuperación del consumo, a una tasa de interés muy baja que no reaccionaba la economía todavía, o la familia, y a un precio de bienes transables bajo. Eso afectó a que a que los precios en el mes de abril fueran bajos, tengamos una deflación, menos 0,1% de lo que dijiste. Claro. Ahora bien, ahora ese es un indicador de si se puede proyectar a nivel de perspectiva. O sea, ¿cómo ves vos? Primero hay que ver un evolutivo, ¿no es cierto? Porque no se puede tomar solamente un mes. Pero, ¿cómo estamos a nivel de variable? Porque por otro lado también hay algunos informes, por ejemplo, la consultora CCR había hecho un informe que decía que había caído cerca del 6% el primer cuatrimestre, el tema del consumo, ¿no? Por otro lado, bueno, hay otra información del Banco Central donde habla que las ventas crecieron encima del 5% el primer trimestre. Está bien, están tomando distintos periodos, pero un poco para tener el panorama claro. ¿Cuál sería, digamos, la curva o la tendencia o en qué momento nos encontramos hoy hacia adelante? Si se puede, o a lo mejor hay algo que no está definido todavía y hay una incertidumbre. ¿Hay una tendencia o todavía no podemos hablar de tendencia? Eh, Cuando uno habla a nivel país, habla de números generales, digamos. Claro. Entonces, es importante a lo mejor hacer el comentario general y el comentario particular. Nosotros probablemente en el 2001 tengamos una mayor actividad económica que la del 2021. 2021, 21. Hoy 20 años atrasado. Una mayor nivel de actividad económica que la del 2020. Claro. De alguna u otra manera, propiciado por mejores precios agrícolas y un buen clima agrícola que afecta al sector agropecuario, y dentro del sector agropecuario genera un proceso de contagio o de mayor volumen de actividad económica. También tenemos alguna situación regional que nos favorece. Me refiero a Argentina con ciertos inconvenientes, que los inversionistas argentinos siguen viniendo a Paraguay, y también Brasil, que por sus ruidos internos, gran parte de la inversión está expandiendo, trasciende las fronteras brasileras, y eso genera ciertas posibilidades de dinamismo en la economía paraguaya. Ahora bien, ese mayor ingreso, esa mayor actividad económica no se traduce, no se traduce en, en mayor actividad económica para todos los sectores productivos del país o para todas las personas de acuerdo al trabajo. Este programa probablemente anteriormente implicaba uno o dos camarógrafos que estaban parados delante tuyo, más un iluminador, más alguien que te maquillaba, más allá del operador del equipo. En cambio ahora lo hacemos vía Zoom. O sea, este Claro. contexto está generando un cambio muy dramático, muy acelerado en la economía, en la fuerza laboral en la economía paraguaya. ¿Eso a qué lleva? A que si bien tenemos una economía que
no tendrá niveles muy importantes de crecimiento, pero sí va a tener crecimiento positivo, la fuerza laboral tiene una suerte dispar. Es decir, algunos sectores tienen trabajo asegurado y van a formar parte de estos sectores ganadores con la crisis, y otros van a formar parte de aquellos sectores en donde la crisis impacta negativamente en los ingresos familiares. ¿Por qué? Porque se quedaron sin empleo, porque ahora están trabajando 2, 3 días a la semana o están haciendo changas. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque mi nivel de consumo depende de mi nivel de ingreso. Entonces, cuando nosotros miramos el consumo, lo que vemos son resultados agregados, o sea, en el total de la economía, donde un consumo que todavía no se recupera de la manera esperada. O sea, vemos un consumo que está más o menos estable. Algunos meses sube un poco, otros meses cae un poco. De hecho, en abril cayó un poco, ¿verdad? Marzo, abril cayó un poco, ¿verdad? Pero es un consumo relativamente estable. Nadie va a gastar porque no tiene certeza de lo que va a ocurrir con respecto al futuro. Eso Claro. a nivel agregado. Si yo desagrego por línea de productos, probablemente lo que está pasando en la economía es aquellas empresas que venden productos premium, productos dirigidos a un consumidor más exigente, productos dirigidos a un consumidor de ingresos medio altos, probablemente esos sectores tengan un incremento del nivel de consumo al que yo le hago frente. Y probablemente aquellos sectores que venden productos dirigidos al consumo, familia, ingresos medio bajo, tengan un nivel de consumo estable o con ligera tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque el sector más golpeado en esta economía es el sector trabajador medio bajo. O sea, de hogares de ingresos medio bajo. En cambio, aquellos que consumen productos premium, probablemente hoy su nivel de demanda es un poquito mayor porque tiene mayores ingresos, no hay tantos productos importados porque probablemente los problemas logísticos afectan también, ¿verdad? Entonces están buscando mayores alternativas locales de producción y de comercialización internamente, ¿verdad? O sea, es decir, Claro. por el Día de la Madre, eh, he visto ofertas de cajitas de chocolate de 300, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 guaraníes. Uno dice, pero son pocas unidades de chocolate, pero con un paquete que a lo Claro. mejor un sabor específico, con un paquete específico. O sea, es decir, hay como una segmentación. Entonces, la economía y el consumo tienen un efecto a los que son a aquellos sectores de ingresos medio altos de una manera, sector de ingresos medio bajo de otra manera. Y podríamos decir entonces, según lo que estás comentando, que hay un cambio en la matriz productiva, por un lado, y por otro lado, la matriz, digamos, de consumo, si se quiere, ¿no? Lo que en cierta medida tiene, digamos, con referencia también a los cambios en el modelo de negocios, ¿no? A partir de la pandemia, del tema de la digitalización y el tema, como vos bien mencionaste, abocarse a el sector más premium, ¿no? Y sí, absolutamente de acuerdo con lo que planteas, ¿verdad? O sea, es decir, o sea, se podría visualizar una pequeña diferencia en la matriz de consumo de todos los actores, ¿verdad? En donde la gente está siendo muy prudente en qué tipo de productos compra, ¿verdad? Ahora, me quedé pensando porque uno no puede hablar tan clara y tajantemente de que hay un cambio en la matriz de producción, ¿verdad? Porque ahí vemos, todavía tenemos una economía muy centrada en todo lo que fuera este, agronegocios, ¿verdad? Sumado a un buen final del 2020, un buen año del 2021, y probablemente todo el 2021 fuera así, ¿verdad? Sector agrícola y ganadero, y vemos un sector agropecuario importante y un sector comercial que ha sentido el impacto de esta crisis Claro. y que está tratando de reinventarse. Y un sector de frontera que tiene que repensar qué hacer
y que ya no puede vivir de la triangulación comercial y el contrabando solapado, porque esa no es una forma sostenible de negocio a largo plazo. Claro, sí, totalmente. Ahora bien, hablamos un poco del índice de precio consumidor. ¿Cuáles son las proyecciones que tenemos para este año? Si podríamos hablar de, o sea, es una inflación controlada totalmente y, digamos, en valores razonables, ¿no? A nivel internacional, ¿no es cierto? ¿Tenemos, digamos, una proyección de esa inflación? Mira, nosotros siempre, o sea, hago la misma relación, ¿verdad? Tenemos un crecimiento moderado, un consumo agregado, un crecimiento, una variación del consumo a nivel agregado estable, o sea, decir que no se recupere de manera importante, y eso no va a generar probablemente presiones inflacionarias. O sea, nos mantendríamos siempre en una inflación de un dígito, similar a la del año pasado, o sea, a ese nivel básicamente a ese mismo nivel, o sea, en el entorno del 4%, probablemente un poco menos, ¿verdad? Pero no obstante, o sea, ¿y por qué? Porque no vamos a tener una recuperación importante. Esta crisis sanitaria que tiene impacto económico y que tiene impacto en el ingreso de los hogares, lo vamos a seguir viviendo todo el 2021, ¿verdad? Claro. O sea, Sí, entonces, sí, la inflación va a estar en torno a ese, digamos, del 4%, por debajo, en torno al 3%, entre 3 y 4 probablemente, ¿verdad? Pero sí tenemos que ser cuidadosos para el 2022, porque allí probablemente el consumo ya empiece a reactivarse y una reactivación del consumo con empresas que van a ser prudentes probablemente generaría presiones inflacionarias. claro. Y con respecto a lo que es el Producto Interno Bruto, que bueno, vos mencionaste como que iba a haber un crecimiento, o sea, ¿cuál es lo último que se está proyectando o estimando para este año? Yo lo que Allí, con respecto al Producto Interno Bruto, nosotros lastimosamente no estamos impulsando ningún tipo de políticas públicas vinculadas a se me fue la palabra que dijiste, reordenamiento productivo, el Sí, cambiar la matriz productiva, ¿verdad? Entonces, lo digo lastimosamente porque seguir con una matriz productiva focalizada en el sector agropecuario, con empresas muy grandes, que está bien hacerlo en términos de producción, en términos de ingresos agregados, pero tiene un impacto en distribución del ingreso relevante, ¿verdad? Entonces, ahí está el momento de generar políticas públicas que ayuden a que las pequeñas y medianas empresas también acompañen este sistema, este momento de crecimiento. Entonces, nosotros con la tasa de crecimiento estamos pensando más o menos el mismo nivel que está planteando, o sea, hoy el Banco Central vino nuevamente a la baja, ¿verdad? Pero en un entorno entre el 3 y el 4%, ¿verdad? O sea, yo no sería muy optimista en relación a los demás sectores productivos, pero hay vientos favorables en el sector agrícola sobre todo, y con las restricciones de exportación de Argentina de carne, también para el sector ganadero, sobre todo porque afecta a algunos de los mercados nuestros, que es el mercado chileno y al mundo también. Entonces vamos a tener, puede ser que el sector ganadero también se dinamice. Pero entonces podemos hablar de un rango del 3 al 4% igualmente de crecimiento, pero con un impacto asimétrico en los diferentes sectores productivos. Y en donde yo creo que la política tiene que ser, generemos mecanismos de apoyo a los sectores perdedores de la pandemia y mecanismos de compensación. O sea, yo tendría que estar pensando en mecanismos donde aquellos sectores ganadores de durante la pandemia pudieran ayudar a la recuperación de los sectores perdedores de la pandemia. claro, y con respecto a eso, digamos, bueno, algo esbozaste como medida, pero se está haciendo algo? ¿Hay alguna medida que se está tomando como para incentivar una recuperación del consumo, de la economía en general? ¿Cuál es la que vos, digamos, de hecho, ustedes elaboran también ciertas posibilidades alternativas, ¿no? De políticas públicas, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían algunas políticas públicas que hagan justamente el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la matriz productiva, como hablamos de matriz productiva, de que haya, digamos, un mayor progreso en los sectores que se han visto afectados. En algunos casos, en tiempo de pandemia, tampoco sabemos
si la forma o modelo de negocios continuarán o tendrán que hacer sus ajustes, ¿no? Pero ¿cuál sería, digamos, algunas formas de políticas públicas para incentivar este consumo, desarrollo o crecimiento? Voy a empezar por algo que el impacto no es tan claro, ¿verdad? Este, vamos a suponer que la economía paraguaya se vincula entre son solo dos sectores, sector público y sector privado, están relacionados. Cuando el sector público crece y la economía no crece, obviamente el sector público está absorbiendo recursos del sector privado, ¿verdad? Entonces, un déficit en el sector público, ¿verdad? Un exceso de gasto en el sector público implica que el sector privado lo financie. Entonces, Totalmente. la principal política pública hoy que el país necesita con extrema urgencia es matar la infección, la pus que tiene dentro del sector público. ¿Cuál es la pus? La pus es la corrupción. La pus es el mal gasto público. Y quisiera señalar el por qué. Un recurso que nosotros pagamos como impuesto y se gasta de manera inadecuada, ah, ya sea por un acto de corrupción, pagando por un producto que no se consume, o ya sea pagando un producto a un valor sustancialmente superior al valor de mercado, qué sé yo, la pasarela Sí, está en Iguazú, ¿verdad? De 2,5 millones de euros y que en Portugal no pasaría no sé qué distancia, costó menos, ¿verdad? O sea, es claro. decir, Sí, cuando totalmente. pagamos más de lo que corresponde o cuando hacemos cosas que no son necesarias en este momento. Mi teoría es el puente Chacoí, no sé si era necesario en este momento, ¿verdad? O sea, es decir, Claro. ahí van 100 millones de dólares que podían ser asignadas a otros recursos. O cuando pagamos cosas que a lo mejor no son necesarias, pero no es el momento. Una bonificación, ¿verdad? O sea, es decir, yo no sé si tuviste bonificación en tu trabajo este año, ¿verdad? O yo no sé si en este año trabajaste más tiempo que años anteriores. Bueno, me pasa a mí, ¿verdad? Estoy trabajando el doble que años anteriores para tratar de tener más o menos el mismo ingreso. Entonces, cuando la economía necesita hacerse ajustes, el sector público es el que tiene que ajustarse. Claro. Entonces, esa es como la primera gran medida. En la medida que el sector público genere oxígeno, o sea, mate la pus, mate el proceso de infección, va a generar los músculos para colaborar con el sector privado. Y de hecho, no haciendo eso, o sea, una mala obra no es una inversión, es un mal gasto, una destrucción de Claro. valor. La primera medida es esa. El sector público tiene que hacer un ajuste en el gasto público para disminuir su déficit o incrementar o generar un superávit. ¿Para qué? Para que sea el sector privado quien incremente su nivel de gasto, su nivel de inversión. Esa es la primera medida. La segunda medida es, yo creo que las políticas es importante. Nosotros implementamos políticas de urgencia para atenuar el impacto de la crisis. Ahora tenemos que tener dos tipos de medidas. Medidas de compensación, que aquellos sectores se obtengan recursos de los sectores ganadores para darle a los sectores perdedores, y medidas de impulso a determinada actividad económica o al proceso de transformación de la actividad económica. O sea, Claro. yo ya sé que no va a poder ser, no va a seguir siendo posible triangular comercialmente hacia el este. Entonces no tiene sentido que yo siga generando beneficios para un comercio de frontera que probablemente no va a seguir existiendo. O no Entiendo. tiene sentido que yo siga propiciando la apertura de ciertos negocios informales o que siga propiciando la apertura eh, de locales en todos lados. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en el futuro van a haber todo lo que sea comercio digital o cuasi digital se va a incrementar. Entonces, las empresas necesitan un mayor nivel de tecnología, por más pequeñas que sean. O sea, yo hablaba de una caja de bombones, que fue lo que le dieron a mi hijo, le dieron a la mamá, que compraron digitalmente. La que hizo fue una emprendedora artesanal, pero con un mecanismo cuasi digital, una Claro. página web, Instagram, delivery, o sea, es otra lógica de negocios. Entonces, las medidas de compensación e impulso del sector público hoy ya no está con refinanciar deuda o no está con tener empleados
solamente con tener empleados en cesación de contrato. Está con apoyar a la nueva forma de hacer negocios. La Unión Europea tiene muy buenos instrumentos porque apoyaban a las empresas grandes a que cambien su tecnología energética, o apoyaban a las empresas pequeñas para que desarrollen nuevos negocios, facilitando crédito, formación del capital humano, entre otras cosas, incorporación de tecnología. Entonces, tienen que haber nuevas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, principalmente al mundo emprendedor, a la economía naranja, al sistema gastronómico. O sea, hoy yo ya no necesito un restaurante probablemente, pero sí vamos a tener comer más de delivery en la casa, en el trabajo. Entonces, ya no es un negocio de cocinar bien, sino cocinar seguro, a puerta cerrada y con una buena logística de entrega. Claro, Porque queremos comer, por más que coma en mi casa, quiero comer caliente. Entonces, claro. otra lógica, es otro tipo de instrumento los que hay que desarrollar. Claro, y con respecto a eso, digamos, hay propuestas, digamos, hay propuestas específicas del lado Yo del le veo un gobierno. sector público, ¿Es receptivo el un gobierno con sector público respecto a... muy escondido, con poca claridad y poca proactividad en el tipo de propuesta que está impulsando. Está reaccionando permanentemente. Entonces, yo creo que allí el sector público tiene que hacer es abrir las puertas, discutir con todos los actores. Es decir, el problema es de todo, el problema no es solo del sector público, el problema es de todos. Abramos la puerta, discutamos y generemos conjuntamente las políticas públicas. Claro, sí, totalmente, porque de hecho lo has expresado tan claramente, ¿no? Lo importante es que eso se absorba por el lado del gobierno y que en cierta medida ejecuten en tiempo y forma. Y también, bueno, porque es algo que se está dando en un mundo cambiante, ¿no? Lo que vos estás mencionando es lo que viene ocurriendo del año pasado, si bien habría ciertas tendencias generales, del año pasado a ahora ha cambiado muchas cosas, ¿no? Lo mismo mencionaste vos de cómo hacemos el programa, o sea, las formas de operar, la digitalización, o sea, la comercialización, la ubicación, ¿no es cierto? Porque yo hablando con una experta de recursos humanos me decía, bueno, ahora nosotros podemos contratar de cualquier parte del país, anteriormente tenían que estar en nuestras oficinas, tenían que trasladarse, ahora ya en cierta medida está probado que el home office o la forma de trabajo, digamos, a través de a distancia, o con herramientas informáticas, funciona, ¿no es cierto? Entonces, creo que también es importante todas esas propuestas que lleguen, que se absorban, que se implementen, ¿no? Exactamente. Yo le quiero agregar una cosa, Horacio. No es que puedo contratar de cualquier parte del país. Puedo contratar de cualquier lugar del mundo. Sí. No quise decir eso, pero sí, exactamente. O sea, Sí, yo estuve hablando en estos días con un arquitecto que me decía, yo hoy entrego proyectos para casas o para edificios en 3 días. claro, Y dice, le contrato a un equipo uruguayo que me ayuda a plantear los planos y hacer los cálculos primarios. Con claro, eso le contrato a unos estudiantes indios que, que en la India me hace el cálculo exacto de las necesidades milímetro a milímetro de cable, de caño, de todo, de ladrillo, así, claro. toda la presión. Con eso le envían, no recuerdo si a Inglaterra o a Centroamérica, a un estudio que le hace el presupuesto con precios de Paraguay. Claro. Totalmente, sí, sí, Y sí. después le envía con otro grupo en Inglaterra que le hace el Sketcher, algo así, que Sketcher, qué sé yo, que es Sí, sí. el plano Bocetos, bocetos, sí, en 3 dimensiones, ¿verdad? sí. Están 1, 2, 3, 5 países involucrados. Claro, por eso ahora es un entorno multinacional, multicultural, ¿no es cierto? Que es posible. Yo justamente el ejemplo lo mencionaba porque hablábamos justo del tema interno laboral, ¿no? Pero es así, o sea, hoy en día está abierto al mundo, ¿no? Totalmente. Te comento, Hugo, que a través de la redacción de 5 días estamos haciendo un sondeo referido a este tema y dice lo siguiente, en el contexto sanitario actual, ¿cuál es el gasto que podrías considerar postergar? Bueno, asumir una deuda, entretenimiento, bazar y otras cuestiones para la casa, y los resultados ahora son postergar el 53%, por supuesto, entretenimiento, y 32 artículos de bazar,
y un 15% deuda, ¿no? Está como última opción, ¿no? Pero básicamente, bueno, alguna reflexión sobre el tema tuyo está un poco relacionado con lo que se vive de incertidumbre, ¿no? Claro. Y relacionado con el hecho de que hay sectores perdedores, el sector de entretenimiento es un sector que ha perdido con la pandemia, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros ayudamos a que, a que ese sector se recupere, ¿verdad? O cómo nosotros ayudamos con ciertas normas. Vamos al caso, yo creo que fue acertada la medida gastronómica de las calles de este fin de semana, en el sentido que la lógica dice, verán, poco, no podemos estar en ambientes cerrados, generemos ambientes abiertos. El ambiente abierto puede ser tenerlo en tu patio, o sea, hoy muchas de nuestras casas pueden ser restaurantes pequeños con otra estructura de costo, motivo por el que hay que facilitar ese hecho de que yo me pueda mudar, de que tengan la patente, de que sea rentable tener un restaurante con 10 mesas, con 5 mesas, ¿verdad? O la calle. Pero tenemos que ser cuidadosos en la implementación de las políticas públicas, porque todas las cosas van a ser, y yo no puedo generar una política pública que sea buena porque me genera un negocio un fin de semana, pero me satura el sistema hospitalario dentro de 15 días y impacta el bolsillo de las familias involucradas y los futuros enfermos. Claro. Entonces, yo tengo que pensar creativamente los instrumentos a desarrollar, ¿verdad? Me contaba una persona que Inglaterra, uno de los temas que desarrolló con mucho énfasis en toda la pandemia fue todo lo que fuera parques, o sea, la gente no podía moverse, pero podía ir a caminar al parque. Todo lo que fuera, se llama urbanismo táctico, una cuestión de esa, o sea, pinturas para generar espacios de ejercicios en la calle, o sea, que la gente hiciera Bueno, claro, actividad sí, física sí. en la calle. Todo lo que fuera alimentación saludable, o sea, el gobierno, las políticas públicas colaboraban con entidades gastronómicas y con nutricionistas para una campaña de que la mejor forma de hacer frente al COVID era Claro. fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo lo fortalezco? Alimentándome sana y adecuadamente, equilibradamente. Entonces, las políticas públicas apuntaban a apoyar a ese tipo de negocios con esa lógica. O sea, la acción de política pública tiene que ser intencionada. Claro, totalmente. Bueno, integrar los distintos sectores dentro de una corriente, una tendencia. Hugo, hemos llegado al final del programa. Realmente te agradecemos mucho por haber participado, por haber estado con nosotros. Siempre le pedimos una breve reflexión al final a los invitados que quieran dar para la audiencia. Nada, yo creo que dos, tres cosas. Es importante hacer escenarios con respecto al futuro, porque tengo que ver cómo estarán mis ingresos y tomar decisiones de consumo vinculado a ellos. Uno. Lo segundo, el futuro cambiante, motivo por el cual yo tengo que tener una matriz de ingresos lo suficientemente dinámica. Tengo que generar opciones, para lo cual tengo que estar entrenándome y capacitándome permanentemente. Y lo cuarto es, hay que cuidarse. La Hay que salud es lo cuidar. más importante. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto Gracias. que hayas participado y bueno, esperamos contar contigo en el futuro para que nos comentes cómo evoluciona un poco la economía en general. Así que Cuando muchísimas quieran. Un gracias. fuerte abrazo, Horacio. Muchas gracias. Hugo Roy, economista, ha compartido este espacio con nosotros. Buenas tardes. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Ahí viene